Muy bien, ya estamos entrando otra vez juntos. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Hoy me enfrento un poco sola, ¿eh? Mis compañeros andan por ahí, pero un momentito, a ver, no puedo hablar. Bueno, así que nada, ser conmiserativos conmigo, mandarme energía, que esto es una responsabilidad muy grande. Por eso me he rodeado de manada, ¿no? Protectora. Y bueno, pues es un placer para mí estar con vosotros. Muchísimas gracias por venir, qué rico. Y bueno, pues vamos a aprovechar este espacio para, bueno, pues un poco terminar de sellar algunas cositas, algunas cosillas relacionadas con lo que hemos estado hablando en los últimos miércoles que hemos estado juntos sobre aceptología. Y bueno, he estado revisando los siguientes documentos, porque hay hasta 9, y os los voy a compartir todos para que los tengáis y podáis revisarlos vosotros también. Se ponen muy, muy, muy elevados en situaciones, en una actitud, ya que, bueno, esto yo creo que podemos intuir, ¿no? Que vamos hacia la maestría, que vamos hacia la trascendencia de todas nuestras limitaciones, que vamos hacia la renuncia y el desapego radical de absoluta. Ya, ¿eh? Pero la aceptología en las primeras fases, que es en las que estamos nosotros, intentando mejorar relaciones, intentando mejorar interpretación que hacemos del mundo, para poderla poner un poquito más a nuestro favor, ¿eh? Yo casi prefiero ir, que por supuesto no es ir despacio, pero no irme a la cumbre de la pirámide de Maslow como una idealización, porque nos puede quitar esperanza cuando nos vemos fallando o cuando vemos que entramos otra vez en los mismos patrones y nos podemos sentir más inútiles de repente ante los retos de nuestra vida. Y bueno, pues ya tengo de todas formas a Mario, que volverá, para que nos dé todas esas pinceladas de iluminación y espirituales que tanto le gustan a él, y bueno, pues cada uno en su función. Muy bien, bueno, pues Sara, ¿qué tal, guapa? Ajeno, me ha gustado verte como siempre. Elisa, ¿qué tal? Con tu carita de asombro. Ana Barber, querida, muchos besos a la familia también. Susana, ¿cómo estás, guapa? Te he visto desde el principio también. Débora, qué gusto verte. Ya por fin nos enseñas un poquito tu carita, qué rico. Susana Pardo, también aprovecho para saludar. Pilar Sanz, que te agradezco también siempre mucho tu presencia. Griselda, querida, a ver si nos enseñas también un poquito. Paula Pampín, ¿cómo estás? Marta Martínez, tampoco nos vas a enseñar. Sí que me gustaría que fuera un poquito más interactivo el miércoles de hoy, si no nos vamos, bueno, si os apetece, y aprovecharme un poquito para tirarme de la lengua hasta que aparezca Felipe, que va a aparecer dentro de un ratito y nos va a meter mucha caña a todos, como siempre. Me encanta desde la naturaleza. Y si no, pues tenía pues varios apuntes hechos. Si no Geno, si me puedes ir diciendo preguntas que haya en el chat, te voy a nombrar como anfitriona y así me ayudas y no tenga que estar yo en 100 flancos, porque no me da la atención, ¿eh? Y si hay alguien que pregunte, que no prefiere preguntar por chat, pues encantada, de responder lo que sea. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es si esto nos está haciendo algún efecto en nuestras vidas. Es decir, si vemos que ha habido resultados que se han debido a que estamos poniendo en observación y en práctica y en entrenamiento algunas de las recomendaciones que estamos recibiendo. Y si eso nos ha proporcionado más paz, menos sensación de drenaje, eh, y, y más, no sé, yo creo que sentido del respeto por uno mismo también tiene que ver, el no ponernos tan nerviosos, tan sentimentales, eh, hay un documento que es el tema 6 de aceptología, que empieza: fuera ladrones de energía, mercaderes del... Y digo, uy, madre, cómo se pone Gerardo, ¿no? Y entonces a lo que se está refiriendo es a nuestro sistema de creencias.
Es decir, a todos los pensamientos y a todas las ideas irracionales que nos drenan completamente nuestra energía vital, que nos quitan además paz y que además nos desesperan con respecto a los retos que tenemos en nuestra vida. Y eso me ha gustado mucho, me ha impresionado y tal, la manera en que lo digo, ahora os lo enseño. Y en el tema 5 había visto una frase, que es con la que estábamos terminando el otro día, sobre que uno de los grandes, vamos a decir, de los grandes asuntos que hay que revisar y que tenemos todos y que nos alejan de la aceptología es el querer controlar, el control. Es decir, el querer controlar lo que piensa el otro, el querer controlar lo que va a pasar, el querer controlar lo que siente el otro, el querer controlar, vamos a decir, comportamientos ajenos o propios, querer controlarse. Todo eso, la palabra control, tendríamos que pillarnos pues, con las manos en la masa. ¿De qué intentamos controlar? Otra cosa es gestionar. Es decir, por ejemplo, si tenemos hijos pequeños o nietos a nuestro cuidado, vamos a gestionar que no les ocurra nada, lo cual no quiere decir que nos vamos a poner a controlar. Controlar vamos a ponerle vamos a decir, un significado que nos puede crear muchísima ansiedad, nos puede crear muchísima ira, nos puede crear muchísima frustración y sobre todo nos puede crear muchísimos sentimientos de ira, que son uno de los grandes drenadores de nuestra energía vital. La pataleta, la rabieta, lo que produce la frustración. Y la frustración, si nos damos cuenta, siempre viene por una deficiente gestión del control que queremos establecer. Lo único que quiere establecer control es el ego, el único. Es decir, hay alguien maduro dentro de nosotros que no, que sabe muy bien, puede observar sin juicios, y ese lo tenemos que ir detectando, a un adulto, a alguien dentro, que puede perfectamente observarlo. No lo narcoticemos, porque entonces ahí es donde vamos a perder la energía vital, donde vamos a perder la razón. Y voy a buscarlo exactamente donde estaba para cerrar este módulo. Era en la página 5. Mientras tanto, ¿hay alguien que haya preguntado algo, ¿no? No, como preguntar, no. Lo que comenta Marta es que el no aceptar las situaciones que se presentan en su vida hace que la situación continúe, que desde la cabeza lo entiende más. Y Ya. Griselda, claro, Griselda comenta que desde la semana pasada que está reflexionando sobre los escritos que son pura sabiduría, ¿no? Es lo que hay ahora mismo. Mira, Marta, la aceptología va y viene, no, tiene vida propia en nosotros, y es muy interesante como ítem de autoconocimiento y también de el saber cómo estamos. Es decir, cuanto más paz tenemos es porque estamos más aceptando, si no tiene por qué ser un concepto más tan mental. Lo que pasa es que sí que hay actitudes, como la que acabo de decir, que es el intentar controlar. Píllate a ver en cuántas cosas quieres controlar lo que ocurre y en cuántas cosas tienes expectativas de que lo que tiene que ocurrir es lo que piensas que tenga que ocurrir. Eso es otra manera de control. Otra manera de control es esperar que las personas sean como yo proyecto que tengan que ser y no como son. O que me tengan que tratar como yo creo que me tengan que tratar y no como me tratan. Entonces, fíjate tú en la cantidad de cosas que somos incluso inconscientes que queremos controlar. A ver, ¿dónde está exactamente? Que acabo de encontrarlo. Voy a poneroslo, es la única frase del módulo 5 y ya lo cierro. A ver, ¿dónde está compartir pantalla? Ay, Dios. Aquí. Es esta frase que pongo en amarillo. ¿Cómo harías para no ceder inútilmente tu energía vital ante las situaciones que enfrentas cotidianamente?
comprendiendo, aceptando, renunciando a sufrir ante las situaciones y renunciando a controlar. Entonces esto tiene tela marinera, porque va a suponer un proceso de desensibilización. Es decir, una de las cosas que más nos va a drenar, y ahora lo vamos a ver, es ponernos sentimentales. Entonces vamos a ver cómo desprogramamos pues un reflejo automático, que es ponernos sentimentales ante estímulos que nos han puesto sentimentales toda la vida. Y eso requiere ir entrenando poquito a poco. Es decir, que por eso no quiero seguir en el tema de irnos al espíritu directamente, pero sí que podemos ver algunas cosas. Me ha gustado mucho la definición de exactamente todos los caminos llevan a finalmente hacer magia, ser un actor consciente. Es decir, actuar en esta vida. Por supuesto, sin ego, porque esto no significaría ser hipócrita. Es decir, seguir con el tema de adquirir otro rol diferente, aunque sea diferente y que parezca más bueno. De la PNL, el eneagrama, todo nos lleva hacia el poder entrenar algunas maestrías en las relaciones, en las maneras de comunicarnos y en la manera de interpretar la realidad para poder estar más en paz, para poder ya dejar enterrar el hacha de guerra, para dejar de tener pataletas y para dejar de envejecer. Es decir, no sé, y de no gustarnos la vida, ¿no? Había otra frase que encontré también que decía, y ahora la vamos a ver, no nos creamos a nadie que intente vendernos que el sufrimiento es el camino hacia la paz. Todo esto es para ser felices. Y eso es lo más rico del mundo. Todo esto es para poder descansar. Ya hemos luchado, ya la hemos liado, ya la hemos desliado. Quiere decirse que es lo que tocaba. Vamos a decir, delegar algunas de las funciones de lucha a quienes están luchando, habiendo hecho ya nuestra parte. Sobre todo las personas muy idealistas que siguen involucrados en causas que luego les crean sufrimiento, les crean drenaje, les crean ruina, les crean, es decir, y que estén viendo por los resultados que a lo mejor no ese es el camino. Muy bonito también el PowerPoint que he abierto, en donde se ratifica que por donde tenemos que empezar es por la revisión de lo que pensamos, de nuestro sistema de creencias. Es decir, que para que si queremos llegar a la magia, si queremos llegar a realmente formar parte de lo que se soluciona, de lo que se armoniza y de lo que se promueve, va a ser muy interesante que miremos y que revisemos términos como hipocresía, yo es que digo lo que pienso, yo es que digo lo que siento, es que dos personas tienen que ser completamente sinceras el uno con el otro, o es que sí, es decir, como cuestiones y tal que parecen muy lógicas y parecen muy utópicas en un momento dado, pero que no son reales. Y luego otras cuestiones y tal que no sé de dónde nos las hemos sacado. Sí, pues de muchas películas e ilusiones y también, bueno, pues mucho Walt Disney que nos hemos montado con las relaciones y con las relaciones de pareja y que nos hacen precisamente perder la magia. Y luego lo que es bueno y lo que es malo, también lo he visto en la página 12 del tema 6, que también pues os lo enseñaré. Y bueno, pues vamos con ello. Isabel, Sí. perdona, mira, hay una cuestión que plantea Paloma, diferencia entre controlar y gestionar. Es muy interesante esa pregunta. Tiene como un sentido las dos palabras cuando las pones juntas, ¿no? Gestionar significa el dejar que las cosas sucedan cuando ya ha puesto uno lo mejor que uno puede dar sin perder la energía vital ni la paz interna. Es una gestión. Es decir, llega un momento en que ya esto, cuando ya uno quiere meterse o interferir en los resultados que serían de otra manera naturales, pues entonces es cuando nos llevamos chascos, nos frustramos y nos decepcionamos.
porque queremos controlarlo. El gestionar es un acto de humildad, en la que uno se da cuenta de que hasta cierto punto solamente puede influir en los resultados que vaya a obtener, que es generalmente donde queremos establecer el control. ¿Lo has entendido, Paloma? Yo creo que yo, mientras que te lo he explicado, también lo he entendido un poco, porque es una buena pregunta. Y el control crea ansiedad, el control crea ira, el control crea frustración y el control crea como un sentimiento de superioridad, como si uno fuera un poquito como si uno estuviera un poquito endiosado, creyendo que uno puede cambiar el rumbo de las cosas. Hay soberbia en el control. Sin embargo, en la gestión no. No voy a decir que sea tan humilde como la humildad, pero por lo menos uno se cuestiona. Y además se cuestiona de una manera justa, o sea, es decir, con respecto a la metodología, no es ir a por uno, ni por machacarse por haberlo hecho mal, ni nada por el estilo, sino hasta aquí puedo llegar, soy imprescindible, no soy tan prescindible. Por ejemplo, para la gestión uno de los trabajos es cuestionarse la imprescindibilidad. Eso ataca muchísimo al ego y sobre todo al ego controlador. Y es que sin ti pasaría exactamente lo mismo, no eres necesario. Porque lo que tiene que pasar va a pasar contigo o sin ti. Entonces eso pues ataca al ego controlador, sienta fatal, pero es así. Y entonces la gestión empieza por darte cuenta de eso. Te será mucho más fácil gestionarlo. Hay herramientas para la gestión y esa es una de ellas. Y luego también otra cuestión es que todo lo que comienza acaba. Todo lo que nace muere en nuestra dimensión. Con lo cual pues, los problemas no son eternos, los eternizamos nosotros. Y es muy interesante también saberlo para cuando acaba algo, cuando perdemos algo. Cuando puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser... el aceptar esta ley universal también nos acerca a un estado de renuncia del control. Y veremos que aún así querremos y tendremos un ojito tramposo todavía alguna que otra vez, no pasa nada. Nos han educado un poco para el control, porque entre otras cosas lo que han querido también es controlarnos a nosotros, con lo cual pues, la palabra control no la tenemos como tan mal colocada. Incluso dice, contrólate, hijo, contrólate. Entonces ya estamos ahí con el control, ¿no? Y entonces en vez de contrólate hijo, es sentarse con tu hijo y hablar con ellos sobre la gestión y tal, ¿sabes? De esto. No es contrólate, porque entonces pensamos que todo parte o se soluciona con control. Y no se soluciona. Puede haber una solución a cortoplacista, pero no se soluciona con el control, se soluciona con la gestión, es decir, con molestarse, con despeinarse. Y eso pues es interesante. ¿Alguna pregunta más? A mí es que me ha parecido pues que siempre es oportuno que nos lo recuerden. Que la ausencia de control, del control en el sentido en que lo estamos haciendo, nos va a hacer más libres, nos va a hacer más felices. Porque nos daremos cuenta de que no es necesario ese control, que es un gasto de energía, que realmente no es necesario. Y eso es precioso. Luego otra cosa no es la gestión y tal y como la hemos explicado, que muchas veces requiere acciones, pero ¿hasta dónde uno puede llegar? ¿Hasta dónde puede uno llegar? Hasta que uno empieza a perder su paz y su energía vital. Si es que es muy fácil, es muy sencillo. La cuestión es saber lo que estás perdiendo tu paz y estás perdiendo tu energía vital. Ahí tienes absolutamente todo el derecho de plantarte. Y eso no significa que seas insensible, que es de lo que primero que decían en el módulo 6, que cuidado con ese ladrón que te dice, me parece que esto del desarrollo personal te está convirtiendo en una persona fría. Y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con ese ladrón y tal, ¿no? Porque no es cierto. Una persona desensibilizada es una persona que ha entendido y ha comprendido y no ha sentimentalizado.
nada más, eso es todo. Es decir, y entonces, bueno, pues está muy bien. Lo que pasa es que también los sentimientos, y había un chiste y tal sobre la maestría, en la que, bueno, pues se decía, ¿no? Si de repente llega un maestro y tal, donde se están contando chistes verdes, el maestro cuenta chistes verdes y no se le caen los palos del sombrajo. Porque ha entendido lo de ahí donde fueres, haz lo que vieres, y no les mete un discurso sobre la paz espiritual en las palabras sagradas. Y eso también es muy interesante y tal, porque nos va a quitar la responsabilidad, ¿no?, de tener que ir pregonando nada. Y además nos baja un poquito del pedestal, si es que de vez en cuando haya que bajarnos, en caso de que nos creamos que hayamos trascendido algún tipo de limitación. Bueno, pues vamos a ver dónde tenemos todas las cosas que he encontrado en el documento 6. ¿Alguna pregunta? No, pregunta no. Lo que se está comentando es que los apuntes de Gerardo que requieren un esfuerzo de reflexión, que no es como leer una novela, dice Elisa. O sea, tenemos que poner foco. Hay que concentrarse. Así me tenéis 1 hora y media antes de los miércoles y tal, ¿sabes? Poniéndole foco, pero aparecen cosas que están muy bien. Otras, cuando empieza a hablar de ángeles, hasta donde quiera uno llegar. Yo voy por esta línea, por la línea psicológica, por la línea mental, por la línea emocional, por la línea instintiva, que es lo que tenemos que arreglar. Luego la espiritualidad viene sola. En el momento en que esté más o menos equilibrado el asunto, ¿no?, que psicológico, es decir, el instintivo, el emocional y el mental. Pero es verdad que las palabras que dicen a partir del módulo 7 son muy bonitas, muy elevadas, son increíbles, ¿no? Hablan de unos estados de conciencia impresionantes, ¿no? Y siempre, pues, a mí me enseñó mi terapeuta a leerlos como poesía. Es decir, como cosas, una lectura bonita en la que yo no me sintiera identificada de manera inferior, ¿no? Porque era un poco la tendencia, ¿no? Cada uno tendrá la tendencia, ¿no?, a leer a los estados en que se llega cuando uno completamente se rinde. Rendición, me rindo, manos arriba, se acabó la lucha. Y eso, bueno, pues lo seguimos haciendo, seguimos luchando, aunque sea un poquito, pero por lo menos no nos metemos en grandes conflictos. Eso es lo que quiero ver. Y realmente nos metemos en conflictos, nos metemos en líos, hay cosas que no funcionen, seguimos con el mismo patrón. Ahí es donde hay que poner atención. No sé, me he liado, no sé si he contestado, he alargado el comentario o qué he Bien, hecho. bien, bien. He hecho. Bueno, vamos a ver este módulo 6, que es lo que yo había visto. Y efectivamente, quien haya dicho que es difícil, madre mía, qué densidad. Sí. Aquí lo tenemos, el módulo 6. Y entonces aquí es donde me ha dado la risa, ¿no? De no permitas que los ladrones, los traidores y los mercaderes se lleven tu paz. Luego más adelante va a ir avanzando hacia esas creencias drenantes, que algunas de ellas veremos un poquito, en las que es más santo quien sufre, en las que hay opiniones con respecto a cómo tienen que ver las cosas. Y en la que de repente uno se convierte en una persona incongruente, por eso estos son traidores. Y bueno, pues ahí, madre mía, dice, no les creas, a los ignorantes y traidores que te ofrecen el cielo a través del sufrimiento, que son algunas creencias que tienen una raíz judio-cristiana, sobre que es más santo quien sufre, como que se ha asociado en el inconsciente colectivo, porque si luego escuchamos al Maestro Jesús no decía eso. Pero luego se interpretó de una manera, que si leemos un poquito de historia, vemos como el miedo, el temor de Dios, y como el mayor sacrificio sufriente, hacía un mejor entierro, y luego pues había cosas que realmente eran muy fuertes, ¿no? De cómo se vivía la religión y el temor de Dios es a través de estas actitudes, ¿no? Silicio, sacrificio, daño. Pues a nosotros no nos ha llegado tampoco. Yo no digo que nadie hoy día lleve cilicio,
porque yo he tenido la experiencia de una persona que sí lo hacía. Pero realmente es algo que sí que yo creo que sería la primera vivencia, creencia que tendríamos que revisar. Si sufriendo más, sacrificándonos más, dándolo todo más y más, vamos a ser más felices, vamos a tener más paz interior y mejor energía vital. Y bien, ¿qué más cosas hablaba? En la página 3 hablaba de esto que me gusta a mí tanto, que es como la actitud del maestro, ¿no? La maestría, fijaros qué fuerte lo que dice. Dice, la maestría consiste en tener la palabra precisa para aquel que la va a escuchar. Y dice, es una persona que dice todo lo que no hace, hace todo lo que no dice y tiene mucho cuidado de decir qué es lo que realmente hace. Qué fuerte. Mirar esto. Esto requiere foco. Esta es una de las cosas que requieren foco, ¿no? Porque está empezando a hablar de lo que hablábamos sobre el actor consciente. Y yo no lo habría sabido decir mejor. Lo que pasa es que cada uno se lo tiene que pensar en determinadas circunstancias, ¿no? Si es una persona que dice todo lo que no hace, hace todo lo que no dice y tiene mucho cuidado de decir qué es lo que realmente hace, ese es el maestro. ¿Cómo juzgaríamos una actitud así? Desde luego, desde el ego sería terrible. Pero desde la maestría y tal, desde lo que es nuestra acción en un mundo tan complicado como este, es el empezar a, decía, aquí abajo, los maestros son maestros por eso, porque nunca entran en conflicto con nadie, jamás pierden su paz y las personas ni siquiera saben que son maestros, no dejan notar que son maestros para que las personas no se sientan mal. Si un maestro llega a una construcción y los albañiles están contando chistes verdes, él también contará chistes verdes y se reirá igual. Hará lo mismo, se empareja con ellas, dirá, es otro albañil y puede ser un maestro. Él no pierde su paz interior. Pero si las personas están contando chistes verdes y él se pone todo ceremonioso, va a desentonar un poquito. Si no le gusta, no es maestro. El maestro no se altera con nada. Entonces, la palabra maestro son como palabras mayores, pero sin embargo, estaba muy en el ejemplo, que lo habíamos visto antes, ¿no? De que no hace falta tener una actitud ecuménica. Como muchas veces hemos podido captar en personas que van de alguna manera pues pregonando, extendiendo este tipo de actitudes. Hay que tener cuidado con eso. Es muy bonito lo que dice, es mucho más divertido, le hace a uno entrar muchísimo más en contacto con los talentos que uno tiene, le hace a uno tener más paz, más sentido del humor. El sentido del humor está embarcado en esto, pero además esencialmente. Es decir, esto que dice aquí arriba es el tema de la verdad soportable. La verdad soportable es lo que vaya a ser soportable y mantenga la armonía. En la medida de lo, vamos, en la medida, en el respeto. Luego ya miraremos cómo desarmonizamos lo que no está bien armonizado de otra manera diferente, más sutil, más bonita, con menos traumática. Es decir, una de las cosas que se nos pide y tal como actitud es no liarla, ¿sabes? No hacer. Hay muchas veces que hay que hacer una crisis, eso es cierto, y dentro de lo que es la maestría en la actuación de la vida, muchas veces hay que hacer una crisis porque no hay manera de hacerlo de otra manera. Y ahí veremos hasta qué punto vamos a romper o no la ley de la armonía tal y como la entendemos. Pero es muy interesante el ir practicando. El no querer ser tan sincericidas en la vida. Porque una cosa es ser sincero y decir la verdad y acercarte a la verdad, y otra cosa es agredir y tal con verdades a medias, ¿no? Que eso es un poco a veces como establecemos la comunicación, que en el fondo son verdades a medias, sistemas de creencias. ¿Qué más contaban por aquí? Los ladrones de energía, el bueno y lo malo, tal había. Más cosas que había subrayado antes de que a mí me pareciera que estaba todo densísimo, como a vosotros. Algo más había visto, me parece, en la página 12. No, ya no.
Bueno, aquí es donde empiezan con el tema de los ladrones de energía. Es decir, en el tema de las creencias que nos drenan nuestra energía vital, que nos producen funestos resultados. Ya de esto hemos hablado un poquito. Quería enseñaros lo del bueno y el malo y ahora volvemos a ver por qué. Aquí está. Que nos vendieron la idea de que es bueno sufrir y que no sentir es malo. Es una persona sentimental, tiene sentimientos fuertísimos, como si fuera bueno. Y una persona fría, no tiene desapegada, tal, no sé decir, ¿no? Una persona que no sufre de amor y de devoción, entendida como sentimentalismo, una persona no grata. Y entonces, bueno, pues esto pues en muchos paradigmas a lo largo de nuestra historia ha sido así. Es decir, es bueno sufrir y no sentir es malo. Y muchos ítems educativos de los que nos han transmitido, probablemente porque también les han transmitido a ellos y ellos a ellos, etcétera, etcétera. De repente tiene que haber una persona que rompa con esto, que es lo que nos vienen a decir esta información. Que podemos revisar y tal para empezar a practicar otra manera de comprender la realidad. Es que es bueno no sentir y que sufrir es malo. Por ponernos en el bueno y en el malo. Es decir, porque generalmente se suele criticar a una, no tiene sentimientos, es terrible. ¿De acuerdo? Es verdad que muchas veces estamos hablando de aquel que es insensible, no que esté desensibilizado. El desensibilizado es aquel que ha gestionado sus sentimientos y que por lo tanto sus sentimientos no vuelven a drenarle su energía vital ni a disturbarle su paz interna. Y ahí es donde está el trabajo. Luego está el insensible, que parece que son necesarios en este mundo y tal, psicópatas, sociópatas, los tenemos también a nuestro alrededor, narcisistas, es decir, pero corruptos, es decir, gente que realmente nos saca de la caja, si somos correspondientes con ello. Pero la cuestión es cómo no estar involucrado sentimentalmente en la vida, sufrientemente en la vida. Esto que hablan del paz, ¿no? de las personas altamente sensibles, ¿no? Como si fuera un don, como si fuera un talento. Y entonces no lo es. Estamos precisamente viendo que al contrario, que es la manera de estar todo el día drenado en la vida. Y que entonces es no haber entendido nada. Porque nuestra vida sentimental comienza en nuestra vida mental. Y esto es algo que sí que os quería enseñar en esta diapositiva en la que vamos a empezar empezar no, porque ya lo hemos hecho, pero sí que me apetece y creo que es necesario e interesante que revisemos a ver si esa me sale a mí para que os salga a vosotros también. No me sale. Ahora, vamos a ver si la puedo compartir aquí. Recuerda, el origen de tus sentimientos está en tus pensamientos. Este es el PowerPoint de aceptología para revisar creencias drenantes y de los enemigos de la paz y los enemigos de la energía vital, ¿no? Para que veamos, ¿no? Para que no nos justifiquemos. No, es que claro, ¿cómo voy a controlar mis sentimientos? Gestionando tus pensamientos. Porque si no es imposible, tienen que estar de acuerdo una cosa con otra. Y claro, la reacción de nuestro sistema emocional ante nuestros pensamientos es de alerta total. Porque tenemos pensamientos de inseguridad, porque tenemos pensamientos de sospecha, porque tenemos pensamiento de las cosas tienen que ser así, no asá, y tal, ¿sabes? Para que sea bien y tal, ¿no? El que lo da todo y no quiere nada. Y todo ese tipo de cosas que nos han vendido como que son que lo bueno es darlo todo y jamás pedir nada. Vale. Entonces sería violar la ley del dar y el recibir, lo cual provoca problemas económicos, que es lo que habíamos visto cuando estuvimos viendo las subleyes. Y entonces pues es interesante siempre el mirar a ver cuáles son los decretos mentales. ¿Quién es tu amo?
de tu pensamiento? ¿Quién te decreta a ti que tú tengas que pensar de un determinado modo y no de otro? Y entonces ahí está pues, lo interesante del empezar a revisar sistema de creencias, ¿no? Entonces, eh, gracias al eneagrama, cada uno tiene sus ideas locas. Es decir, las ideas locas principales relacionadas con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestra manera de interpretar la realidad en función de nuestro subtipo o de nuestro tipo en el eneagrama. Entonces, podemos hacer incluso en un momento dado que drena a cada uno de los tipos. Vamos a ver si encuentro ideas locas o ideas irracionales. Seguro que en mi buscador, para que podamos hacer un poquito de repaso, y así también nos miramos un poquito cosas de eneagrama. A ver, ¿dónde anda ahí personal? Vamos a decir ideas locas, a ver qué sale. Y así pues nos divertimos un poco con el eneagrama también. Aquí hay unas ideas locas, vamos a ver qué es. Vale, bueno, puede haber por aquí algo, os lo comparto para que así lo veamos todos, lo que estoy viendo yo. A ver, un momento que lo ponga en las ideas locas. Boink. A ver, ahora aquí. Y vemos esto a ver de qué va. El PowerPoint se llama ideas locas. Con lo cual, pues si queréis, nos divertimos un poquito con esto. Y así no nos ponemos tan ecuménicos. Como de repente te ponen ser profesora de aceptología, qué horror, madre mía. Bueno, estoy intentándolo, ojalá os esté llegando y me hagáis también llegar a mí algunas cositas, que seguro que necesitaré de vosotros. A ver. Una idea irracional se da cuando la fijación está al cargo. Acordaros, la fijación. La fijación es una manera de interpretar el mundo siempre la misma, que tiene cada uno de los tipos del eneagrama. El mundo va contra mí, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Y ya está, esa es la fijación. Entonces todo va muy bien, boing, y de repente la fijación. El mundo va contra mí. Y entonces empieza el estribillo y tal, ¿sabes? Pues ante un conflicto, ante un revés, ante una frustración, ante yo qué sé, un imprevisto, la fijación. Me acuerdo que me lo explicaba muy bien una persona muy relacionada con Óscar Ichazo, que fue el que mayormente habló de las fijaciones, mucho más que de las pasiones. Quien más habló de las pasiones fue Naranjo. Con lo cual, fenomenal, hacerles caso a los dos. Y entonces cuando la fijación está al cargo, entonces se vuelve rígida y estática. No hay manera de poderla, vamos a decir, discutir. ¿Y qué es lo que vamos a intentar nosotros? Y entonces es sobre la realidad y el mundo en que vivimos, sobre las personas que lo habitan, sobre uno mismo en interacción con el mundo y sobre las relaciones que establecemos tanto con uno mismo como sobre la realidad y como sobre las personas que la habitan. Es decir, es como una especie de decreto que uno tiene y que además es en el que ha basado su vida, su manera de pensar, su manera de comunicarse, su manera de relacionarse. Y a pesar de que puedan haber muchos, hay uno en la base. Y si llegamos a ese, sería interesantísimo. Y entonces aquí podemos ver algunos de los errores cognitivos. Y si está bien hecho el PowerPoint, porque yo me arriesgo muchísimo, a ver si estoy de acuerdo. Sí, bueno, hay cosas que podemos interpretar, porque siempre nos van a valer cosas aunque las hayamos pensado en algún momento. Valor propio basado en la respuesta positiva de otros en el 2, sí. Valor propio basado en el desempeño y la imagen externa en el 3. Se pueden decir cosas más ideas locas, ahora miraremos. Yo creo que más adelante va a haber más ideas locas, así como tal y como son. Esto más bien son errores cognitivos, que pueden ser la base, identificarse con sus sentimientos y estados emocionales cambiantes. Y por eso el 4 ve vida en intensidad y muerte en aburrimiento, en lo que llama aburrimiento. Pensar que pueden comprender solo siendo testigos de la vida sin participar.
Eso sería un error cognitivo en el 5. Buscar referencia, guía y seguridad fuera de sí mismos, desconfiando de su capacidad para hacerlo. Pensar que la satisfacción está siempre en alguna otra parte, es decir, traicionar el presente. Sentir que están constantemente luchando en contra de algo o alguien. Siempre hay enemigos por todas partes. Y luego la paz mental por desentenderse de los propios impulsos, los propios cuidados y de la realidad. Con tal de estar yo en paz y tal, pues me desentiendo de lo que está pasando. Pero por supuesto esto no es aposta, o sea, no tiene alevosía. Esto está en la base y tal de lo que se llama el sistema cognitivo del centro mental inferior del ego, la fijación. Y luego creo que vienen algunas ideas locas. Esperaros un momento que miro a ver qué más cosas hay. Sí, son ideas locas. Está muy bien. Las podemos ir viendo. Sobre todo para que nos vayamos identificando con cuál es la nuestra o cuál se acerca a la nuestra y ya pues ir empezando a trabajando sobre ella, ¿no? Porque ¿por dónde se empieza? Por todo el mundo preguntará, ¿pero dónde se empieza? Lo primero es que hay que ver las circunstancias que están sucediendo y también las que van a empezar a suceder, que son en las que tendremos prácticas. O sea, hay que esperar a entrar en laboratorio, en prácticas, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto irse preparando para ello. Y entonces una manera de prepararnos para ello es ver cuál es nuestra idea loca principal y tal, y ver cómo configura nuestro pensamiento, la interpretación del comportamiento del otro, con quien estamos en conflicto, las proyecciones que hacemos, muchas cuestiones y tal que tienen que ver con interpretar la vida con objetividad y con inteligencia, porque todas estas cosas nos hacen perder la inteligencia. En el caso del 8 debes ser el más fuerte y no dejarte afectar ni invadir. Controla la situación. ¿Así? Yo acabo además de estar pasando un día entero con un hermano mío que es así. Y además el decreto a sus hijos es, primero es ser fuerte y luego ser feliz. Ese es el decreto. Y además los niños lo dicen y tal, es así. Luego, deslígate de cualquier brote conflictivo fuera o dentro de ti. Procura que todo esté bien. Esto, por supuesto, como también lo anterior, es inconsciente. Si fuera consciente y tal, no sería una idea loca, no sería un error cognitivo. ¿De acuerdo? Haz siempre lo correcto y procura que alrededor todo esté bien. Controla tus impulsos y deseos. En alguna parte de nosotros andan estas cosas. Luego habrá otras, cuidado, porque también hay subtipos, hay influencias, y hay muchas cosas que pueden de repente distorsionar lo que se llama la idea loca principal o el error cognitivo. Hazte querido y deseable por tu actitud dispuesta hacia los demás y controla que a tu alrededor se hagan las cosas a tu modo. ¿Te dais cuenta de la cantidad de veces que aparece la palabra control, ¿no? Yo creo que hasta ahora en todo. Es decir, porque si en el 9 no lo hemos metido también, porque lo que le gusta es controlar que nadie interfiera en sus patrones y costumbres. Pero para ello y tal, pues te va a tener que hacer esquí acuático. Hazte admirar y distínguete por tu competencia y eficacia. Compite para ser el mejor y tener éxito. Claro, qué ansiedad. Solamente leerlo ya produce una ansiedad que alucinas, ¿no? Porque además todos pasamos un poco por todos. No vamos a decir, no, este es mi hermano, ¿no? Y tú, a lo mejor. No, y las ideas locas, luego veremos cuál es la principal. Esa es muy íntima, muy profunda. Tiene que ver con tu biografía, tiene que ver con quiénes fueron tus padres y cómo te transmitieron eso, tienen que ver con tu cultura, con los códigos familiares que has heredado, muchísimas cosas que van a ver que tu idea loca principal es tuya, y llegar a ella. Todo esto son mapas. No son territorios, son aproximaciones en la medida en que hemos podido y sabido. O nuestros profesores y maestros. Distínguete del resto porque eres especial. Busca comprensión emocional y ser fiel a ti mismo. Siempre a ti mismo, siempre a ti mismo. Me meto unas pasadas con el 4. Si veis ahora el canal mío de YouTube y tal, ¿sabes? O sea, igual no os voy a recomendar que lo veáis, ¿no? Porque igual me miráis de otro modo después de verlo. Pero sí, con el 4 me mete unas pasadas impresionantes y hay que aprender. 5, acumula conocimientos y hazte experto para ser el que más sabe.
Protégete aislándote de este mundo de ignorantes y ruidosos. Porque además es que el que más sabe no es el que más hace cambiar las cosas. Pues es el que más sabe, pero no hace cambiar las cosas. Entonces es interesante pues que no es llegar a nada, ser el que más sabe, si no se le da una salida a eso. Y eso es importante. Y sí, hay que, hay los que estamos en el hueco oscuro de abajo y tal, que somos un poco elitistas y somos un poco tal, hay que bajarse un poquito y tal, ¿sabes? Al mundo, al ruidoso mundo de la incongruencia y del horror, porque estamos aquí. Y luego el 6, estudia bien este inmundo, inseguro y poco predecible, sospecha de los demás, haz lo que se espera de ti y prepárate siempre para lo peor. Toma ya. Toma 6. ¡Hala! Y los que andamos seiseando de vez en cuando. Porque luego, si te has tenido padre o madre 6, ahí lo tienes. Independientemente de que lo seas o no. Y luego el 7, busca estimulación positiva y opciones. Solo importas tú, obtén lo que necesitas. Y pondría a costa de lo que sea. Es mío. Bien, pues fijaros qué decretos tenemos, chicos. Así nos va a veces. Es decir, es una manera de ir por la vida y tal, en la que, bueno, esto va a pasar siempre lo mismo, y puede llegar a ser muy, muy, muy aburrido. Porque te estás perdiendo todo lo demás, ¿no? Y además estás interfiriendo en tu paz y te estás drenando tu energía vital todo el tiempo. Acordaros de que estas serán las bases en las que se asienta la conceptología. ¿Cuánta paz tienes y tal después de haber pensado lo que has pensado? ¿Y cuánta paz y cuánta energía vital te queda en función de la que tenías anteriormente? Y entonces veremos si estamos haciendo las cosas hacia donde nos está marcando este camino o seguimos en el patrón. ¿Qué más cosas había? No sé si ha venido Felipe. ¿Has visto si ha venido Felipe, no? No, no ha Vale. llegado todavía. Me dijo que llegaría como a las 9 menos cuarto. Bien, aquí hay más ideas locas, como ver, el mundo es una jungla donde solamente sobreviven los fuertes, es decir, incluso ideas locas que te pueden llevar en un momento a hacerles pagar por su injusticia, ¿no? Que es generalmente a lo que lleva esta idea loca, a hacer de tu fijación, que en el enegrama clásico de la personalidad para el 8 es la venganza, a hacerles pagar por su injusticia, es decir, a ejercer acciones vengativas. Eso es a lo que llevaría esa idea loca. En el caso del 9, para que me quieran tengo que ser complaciente y sacrificarme por los demás. Por eso nunca digo que no. Las necesidades y deseos del otro son más importantes que los míos. Me mantengo activo para no sentir. Para ser aceptado tengo que adaptarme a los deseos del otro. Por tanto, deberán actuar solamente en dar un útil y feliz resultado para el ego. Esto es lo que podría producir. Y eso es lo malo, lo del 9 no es el bueno de la película, queridos amigos, que se le tiene por el bueno de la película y se le tiene por el inteligente de la película. Y ni es el bueno de la película ni es inteligente de la película, como no es ninguno, no porque el 9 específicamente no lo sea, sino porque no es específicamente, hay mucha gente que lo piensa. Bueno, al fin y al cabo sigue la corriente y tal, ¿sabes? Y bueno, sigue qué corriente. Hay una cosa que se llama la resignación, que no crea paz, y que además drena la energía vital. Otra cosa que se llama la aceptación, que es un trabajo de desarrollo espiritual, porque es al final como termina siendo. Y entonces un 9 resignado es precisamente la persona que se va a deprimir y por tanto va a afectar a todo su sistema, como un tremendo al rollo, que es una actitud de resignación, ¿de acuerdo? Ante la vida. Eso no crea paz, eso no crea armonía, eso no crea aceptación, eso crea como cara de no quererse motivar, de desesperanza. En el caso del 1, solo si soy perfecto soy digno de amor. El deber es más importante que el placer. Es necesario sacrificarse para hacer las cosas bien. Yo tengo la razón, los demás se equivocan y tengo que controlar mis emociones. Cualquiera de estas y tal, y además incluso contradictorias, pueden formar parte, ¿no?, de ese yo tengo razón.
Hay unas contradicciones a veces que experimenta el tipo 1 tremendo dentro de su cabeza y dentro de su sistema generalizado. También va a depender del subtipo, ¿no? Pero una de las cosas que no soporta es la incongruencia y es una persona incongruente que además es incongruente su manera de ser congruente, ¿no? Esto ya es eneagrama avanzado. Pero va a tener una cuestión con la congruencia. Y que va a tener que tarde o temprano revisar, porque crea muchísima culpa y crea muchísimo resentimiento, que es lo que precisamente no hay que hacer. Es decir, no confías en nadie, no quieres que se te vea el plumero. Es una persona que opina muy mal de sí mismo. Por eso no se muestra a veces, ¿no? Y es a través de no delegar nada, de no accionar. Para que no se vea que no es tan superior en un momento dado como a veces su actitud puede llevar a hacerle. En el caso del 2, no puedo soportar el dolor, así que lo evito cueste lo que cueste. No necesito del otro, son los demás los que en todo caso necesiten de mí. Seduzco, luego existo. Soy mejor que los demás y tengo mucho amor para dar. Para ser feliz tengo que ser importante. Toma ya. Anda que no se pone deberes. Madre mía. Qué agotamiento tan espantoso. A veces nos lleva el ego a tomar unas actitudes que, fijaros con estos decretos, porque podréis decir, es uno muy altivo o puede llegar a ser, pero no, dentro de ahí hay un vacío tremendo. O sea, que está lleno de orgullo, pero no de nada más. Hay un corazón despedazado, ¿no? Y entonces, bueno, es ahí donde despedazan, en el corazón de los demás. Porque generalmente uno suele hacer lo que le han hecho. Y esa es precisamente la venganza del ego. Cuando yo digo que el ego es una venganza, es porque uno termina haciendo lo que le han hecho. En el caso del 3, no me quieren por lo que soy, sino por lo que hago. Por eso me esfuerzo por hacer muchas cosas y hacerlas bien. Mi valor depende del reconocimiento de los demás. Si no me ven, no existo. Solo si tengo éxito y prestigio, seré feliz. Otro que se pone unos deberes terribles. Porque además aquí entra la competición. Puede haber una competición relacional también en el 2, pero aquí viene la competición más a nivel social, más a nivel empresarial, más a nivel, es decir, de cuestiones que carecen de asuntos personales. Más bien el 3 lo que hace es enfriar los asuntos personales. Los asuntos personales en todo caso le molestan. Y tal, ¿sabes? Para la ejecución eficiente de lo que tiene que hacer y sobre todo para escuchar estos llamados tan espantosos y tal, ¿no? Para poderse sentirse vivo. Caso del 4. Dice, es mejor quejarse que pedir. Los otros valen más que yo y hacen mejor las cosas, por eso no merezco ser feliz ni que me amen. El mundo es un valle de lágrimas. Si me aíslo y me muestro triste, se interesarán por mí. Es un decreto de pobre de mí, de ir por la vida dando lástima. Y el pobre de mí tiene miles de disfraces. Por eso a los 4 les pido que miren el disfraz de pobre de mí que tengan puesto actualmente. Y tal, porque a lo mejor es un disfraz light y tal, ¿no? Pero es una tendencia terrible del 4 a disfrazarse. Porque en este mundo además el pobre de mí da rédito. No solamente el pobre de mí es una estrategia 4, hay muchos otros que hacen la estrategia pobre de mí, pero el tema de tener como una especie de queja endógena, le llamaría yo. En el caso del 5, la soledad es mi refugio. Si me doy, me quedo vacío. Si me muestro, me van a dañar. Si confío en el otro, me va a traicionar. Si confío, el otro me va a traicionar. El conocimiento es mi seguridad. Es mejor pensar y entender la vida que sentir. Las emociones son una fuente de problemas. Entonces, el llenar un vacío, no se llena con la mente nada más. Y luego, pues, está uno deseando conectar, independientemente que no conecta, porque tiene miedo a conectar, pero está deseando conectar. Ahí es donde está una de las grandes incongruencias de las que hablábamos del 5. Que es quedarse quieto y tal cuando lo que está deseando es, pero no lo sabe hacer porque pierde entrenamiento. Y entonces al perder entrenamiento se pierden habilidades sociales y entonces se encuentra uno todavía más inseguro y es un pescadito que se muerde la cola. Participación. En el caso del 6, el mundo es un lugar peligroso. Ya está. Si con eso nos quedamos ya, tengo que por lo tanto protegerme de él. Es mejor no tomar decisiones para no correr el riesgo de equivocarme. Tengo que ser responsable y aceptar las normas del grupo para ser aceptado.
Si muestro mi enfado, la relación se termina. Bueno, muchas ideas locas metidas en una sensación como que de la vida me atropella, la vida me engulle. También el 5 puede tener una sensación de engullimiento, pero más energético. En el caso del 6 es más físico. O sea, es decir, es como si la vida te estuviera como si estuvieras metido dentro de un torbellino y no terminas ni de salir para arriba, ni de salir para abajo, ni de salir para ningún lado. También hemos conocido personas que estaban en la rotonda y decíamos, es que está en la rotonda, toma una salida, ¿no? Y ¿no? Y es necesario, ¿no? En el caso del 7, soy feliz cuando hago lo que quiero, no me comprometo y tengo muchos planes. Es decir, es el compromiso para el 7 es una cárcel. Es una cárcel en la que además puede experimentar lo que significa bajar la velocidad, bajar el ritmo y bajar lo que le hace huir del dolor. Con lo cual, pues tiene miedo de ser atrapado por el dolor, precisamente con la palabra compromiso. Hay que ver el lado positivo de la vida. Además, los demás me quieren cuando les divierto. Con lo cual, pues también se erige como ¿cómo se llama? El gracioso de turno. Eso, hay muchos 7 que utilizan esa estrategia, otros no. Pero sí que fomenta, por lo menos, en que la gente lo esté pasando bien. A lo mejor pasándolo bien es atracando un banco. Yo no estoy diciendo que estén ahí montando y tal, ¿sabes? Una fiesta con claveles. Pero sí, es pasarlo bien, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Y fijaros, estamos llenos de ideas locas. Que forman parte además, pues esto, pues un poco de lo que realmente no nos permite aceptar la realidad, porque opinamos y tal de manera diferente. Muy bien, esto, quiero que me contéis cositas, a ver si podemos sacar más conclusiones por el día de hoy. ¿Ha habido algún comentario más, ¿no? Pues mira, Griselda comentaba hace un ratito que por decir la verdad ha ofendido y eso la hace arrepentirse. Sí, eso es, porque la verdad, tiene que ser la verdad soportable. Eso es un concepto que introdujo de alguna manera José María Poveda en la Facultad de Medicina a la hora de comunicación con el paciente para poder decirle la verdad que pudiera soportar. Es decir, que psicológicamente en esos momentos pudiera sostener. Para luego ir avanzando en lo que pueda ser la verdad, si es necesario y hasta qué punto. Es decir, una vamos a decir, la prueba del algodón es el amor, ¿de acuerdo? Y es el ponerte en los zapatos de la otra persona para ver cómo va a quedar antes y después de tú haberle dicho lo que le has dicho. O tú. Y nos han enseñado a decir, hay que decir la verdad. Y hemos pensado que decir la verdad es decir lo que sentimos, a bocajarro. Cuando es algo íntimo, es decir, los derechos nuestros terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y los demás tienen derecho a no tener por qué sostener nuestros sentimientos. En todo caso, podemos pedir permiso. Toc, toc, oye, ¿te puedo contar mis sentimientos? Y tal, y entonces la otra persona te da permiso, pues entonces le cuentas tus sentimientos. Pero si no, y tal, lo que uno está haciendo es drenando la energía vital del otro. Uno se queda mejor y el otro se queda peor. Entonces, ¿quién drena? Luego es drenado. Ley del dar y el recibir. Entonces es muy interesante pues ir poquito a poco a medida que vas viendo que esa persona va aceptando la realidad. Si tienes que darle una mala noticia, pues mirar cómo se hace y tal. Ahora hay en muchos ámbitos y tal, ¿no? Clases sobre decir la verdad soportable. Tanto profesionales médicos como profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado y muchas otras cuestiones que tienen que ver con tener que comunicar noticias. También las madres a los hijos sobre pues, posibles cambios, divorcios, cuestiones que vayan a suceder, herencias, movidas, traslados, mudanzas.
y tener en cuenta o sea, es decir, cómo vas a provocar el estado de conciencia del otro y tener un respeto por el estado de conciencia del otro. Yo se lo decía el otro día, mi gran entrenadora, como bien sabéis, es mi madre, y que yo lo trataba de explicar que es que uno a lo mejor está leyendo una novela, o está viendo una serie, o a lo mejor está viendo el fútbol, o a lo mejor se está tocando un pie, y entonces después luego uno termina fumando como un carretero subiendo y bajando escaleras. Es decir, que antes de decir, por 17ª vez y tal, ¿sabes? Lo mal que está y las ganas que tiene de morirse, pues que a lo mejor pueda pensar, a lo mejor Isabel está ocupada o a lo mejor está pasando un buen momento, ¿qué derecho tengo yo de irle a poner nervioso? ¿Mm? Sobre todo que puede funcionar también otras cosas. Eso ya estoy hablando de mí misma, ¿no? Que es el cuento del lobo y tal, ¿no? Pero bueno, estos son problemas particulares. Cada uno se tiene que gestionar su propio problema. Con respecto a esto, ¿no? La pregunta original era o esto, el decir la verdad soportable. Y es el tener compasión de los demás antes de proceder. Comprensión. No, compasión no es pena. Compasión es comprender si es el momento para esa persona. Y eso quiere decir, eso es más cercano al amor que decir la verdad. Hay muchas veces que es más cercano al amor no decir lo que piensas. Pero te lo digo completamente en serio. O por lo menos de la manera en que lo dirías literalmente. Porque hay veces que si vosotros me miráis un poco lo que pensáis, nuestro pensamiento es muy cruel. Hay veces que estamos pensando cosas terribles del otro. Y a lo mejor es de un hijo nuestro, o de nuestro marido, o de nuestro padre, o de nuestra madre. Es decir, y entonces, bueno, pues hay que revisar un poquito. Y luego, si uno es drenado o atacado de este modo es porque uno se está dejando atacar. O sea, yo lo que tengo que revisar, hoy lo veía en un meme de Facebook, y es, no tenemos que tratar de curar a las personas tóxicas, sino aquello que nos conecta con ellas, nuestra propia toxicidad. Y no tenemos que echarle la culpa que si uno es tóxico, narcisista o lo deje de ser. Lo que tenemos que ver es cómo está siendo nuestra correspondencia con ello. Y cómo podemos hacer para poder salir pues con paz mental y energía vital resuelta, por lo menos no drenados y a la guerra. Poquito a poco, Griselda, esto no nos han educado tampoco para ello, nos han hecho contestonas. Hemos visto además cómo se han relacionado nuestros padres entre ellos y también hemos aprendido, por tanto. Y entonces, bueno, pues esto consiste también en desaprender. Supongo yo que esto lo estaremos viendo, ¿no? Claro. Y revisar antiguas metodologías. ¿Alguna cosita más? ¿Había alguien preguntando? Sí, adelante. Sí, está Griselda con la mano levantada. Adelante. Hola Isabel, ¿Qué buenas tal? tardes. Así era antes yo, me iba mucho al 8 y era muy agresiva y decía toda la verdad y no me medía. Y ahí era donde yo insultaba y ya después me arrepentía. Pero desde que empecé contigo a tomar las leyes, desde hace años, he empezado a cambiar y ahora sí pienso para decir las cosas y no decir todas las verdades o decirlas como tú mencionaste poquito para no insultar, pero sí me ha costado porque yo decía, como lo mencionaste, es que nos han educado para decir siempre la verdad, porque si no dice la verdad es pecado. Y también la religión a mí me tocó bastante, que también ese es otro tema del que también ya estoy un poquito más respetuosa para ya no meterme Sí, tanto. ellos hablaban de mentira piadosa, Uh-huh. que puede tener un sentido y tal. Al fin y al cabo, el sincericidio también estaba contenido, ¿no? Que era que existía la mentira piadosa cuando una persona está demasiado sensible ante un tema. También se tenía en cuenta eso. A nosotros nos gusta llamarle más verdad soportada, Uh-huh. es más científica.
Sí, que la mentira piadosa, que puede tener un sentido más devocional. sí. Y puede hacer que las personas no se apunten a eso. Ujú. Sí, sí, porque no todas están capacitadas para escuchar la verdad. Es verdad. Y es lo que Nosotros yo mismos tengo, estamos. y es lo que veo aquí en el consultorio con mis pacientes, que se sienten ofendidos y ya no regresan. ¿Por qué? Porque les dije sus verdades, así que ya estoy midiéndome y ya, ya no se los digo tanto, por lo mismo para que regresen. A bofetada limpia, Griselda, di que sí, cuando se necesita. Mira, yo el otro día fui al fútbol y me sentó fenomenal y tal, ¿sabes? Porque empecé a insultar al árbitro, que le da exactamente igual y tal, que le insultes, ¿no? Y salí nueva, pero nueva, ¿no? Que se quedó un poco impresionado fue mi yerno y tal, ¿sabes? Porque quien me llevó fue mi yerno y tal. Y salió como, oye, ¿cómo silbas? Y tal. Y yo, ¡joder! Bueno, me salió el gran brontosaurio, pero al de al lado, al de atrás, al de adelante, es maravilloso. Y ahí volví a descubrir el placer del desahogo. Eso, y para eso sirve el fútbol, tú. Me voy a abonar yo y tal, ¿sabes? Para irme todo un domingo cada 15 días a llamar hijo puto al árbitro, a lo mejor me pone más aceptóloga y tal, ¿sabes? ¿No? Pues siempre te queda ahí un lagartillo con algunas cosillas y tal, ¿no? Que no termina uno de zamparse del todo. Oye, tú, se me quitaron los granos, ¿eh? Bueno, del sentido del humor siempre, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Y tú tienes una tendencia, Griselda, a retener, ¿verdad? Como a ver qué sería lo correcto y tal, ¿no? Y entonces eso a lo mejor tampoco, a lo mejor te requieres, pues eso, un poquito más pues eso, de desahogo. Sí, sí. Ya te digo que a mí me sentó fenomenal y lo corroboré, lo verifiqué. Lo interesante es verificarlo y tal. ¿Sabes? Las cosas que nos puedan sentar bien. Ojalá lo que nos siente bien sea hacer yoga y no insultar al árbitro, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, esto nos lo ponemos en petit comité y tal, ¿sabes? Que no se entere Gerardo y tal, ¿sabes? Bueno, lo estoy hablando en broma, para que siempre pensemos y tal, ¿sabes? Que nos queda mucho y que mientras tanto nos lo tenemos que pasar bien. Hay que pasarlo bien, hombre, hay que reírse de uno con cariño también. Anda que no ha sido difícil hasta dónde hemos llegado, ¿eh? Eso se lo comentaba hoy una clienta mía. Tienes una casa, tienes un cuerpo, tienes una cabeza, tienes un futuro. Es que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Y qué más cosas hay? Gracias, Griselda, guapa. Comenta Noelia, mira, para subirte la energía, Isabel, no decías que días energía, pues todos los que estamos aquí. Dice que fantástica tu explicación y que quiere trasladarte su gratitud, porque se le hace difícil leer y al oírte pues es más fácil. Sí, lo leer eso es tremendo. Yo de todas maneras os los voy a regalar todos, ¿eh? Muchas gracias, Noelia. Para que los tengáis, ¿eh? Yo de vez en cuando os saco. Lo que pasa es que no se guardan con mis subrayados. Eso me ha dado pena cuando os he pasado los documentos, porque me he dado cuenta de que no se guardan mis subrayados y eso os ayudaría para ir más a tiro hecho, ¿eh? Y realmente lo que hay a partir de ahora, que es con lo que vamos a empezar el próximo día, es a revisarlo ideas locas a través de ejemplos, y a través de cómo se hace con cada idea loca y cómo se le contrasta, desde cada uno de los tipos, pero también hay muchas otras ideas locas que tengo en varios PowerPoints que iremos mirando, ¿no? Para ver cuál es la nuestra. Tenemos una amplia muestra para empezar nuestro trabajo. ¿Y quién era? ¿Qué decía? ¿No? Noelia Escudero decía que Sí. fantástica la Y que explicación. gracias, que un beso muy Sí, grande para ti, guapa. vale. Ha levantado la mano Sara Hernández, Sara, creo. ¿qué tal? Hola. ¿Dónde estás? Hola Isa, yo estaba pensando que el momento más adecuado y el más difícil para no utilizar la sincericracia como un arma es cuando uno está en algunos tipos en el cabreo, ¿no? En el cabreo máximo, en el que de repente no, vas a decir como la verdad para defenderte de alguna manera por alguna injusticia o cada uno como la viva, ¿no? Que es como el momento justo de acordarse de esto, porque cuando uno Claro, está tranquilo y sereno, pues puede salir, pero cuando viene el momento de cortisol alto es para acordarse de esto. desde luego.
Y es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí, yo por ejemplo, también debo decir que, bueno, yo también me aprecio como voy avanzando, ¿no? Pues yo es que de repente no lo digo. Y entonces, jolín, madre mía, lo que me ha costado a mí eso. Sin embargo, hay otras personas que el trabajo es decirlo. Es decir, sin que sea un sincericidio. ¿Entiendes? Es decir, que cada uno tendremos nuestro trabajito. Y tienes absolutamente toda la razón. La cuestión es no llegar a esos momentos de cortisol, porque luego lo que nos va a servir fundamentalmente es la prevención, no la cura. Esto no se cura. Esto se gestiona, se prevé, y se es consciente de ello, pero eso está ya nacido y ahí está. Todos tenemos una bestia dentro, todos. Y por eso es acordarse en esos momentos es bastante difícil porque, entre otras cosas, el cortisol lo que hace es anular el neocórtex, con lo cual es imposible acordarse de nada. Con lo cual, pues no funciona y tal, ¿sabes? El gestionar el momento, controlar el momento en que lo vas a decir y antes de que te das cuenta, entre otras cosas, porque la aferencia del cerebro reptiliano es instantánea. Y entre el estímulo y la respuesta, meter un sistema cognitivo en las situaciones de cortisol es bastante difícil, sobre todo para algunos subtipos, para otros no. ¿De acuerdo? Eso es también importante que lo tengamos en cuenta. Por eso no se puede generalizar. Pero si en tu caso has tenido problemas en que de repente no te has dado cuenta de que has terminado diciéndolo y no te has dado cuenta en el momento en que has empezado, quiere decir que la gestión no está ahí. La gestión es en no llegar a ese momento. ¿Eso lo has entendido? Sí. ¿Y te hace sentido? Sí, la cuestión es saber cuál es el momento anterior, ¿no? ¿Cuál es el momento anterior para no llegar a ese punto de no retorno, ¿no? Exactamente. Si se trata de coger el teléfono cuando lo coges, qué vibra te da. Si ya sabemos cuando suena el teléfono, si le vamos a liar o no. No cogerlo. Y entonces prevés. Y luego cuando se te haya pasado la sospecha, el mosqueo o lo que sea, pues llamas tú y tal, lo pones. Oye, ya te llamaré mañana. Y de esa manera no te haces interesante. Pero sería muy interesante eso, ¿no? El no gustarnos la chicha ni la limona. Y miremos la parte nuestra que quiere guerra, que quiere porque ir a la guerra. Claro. Porque la hay. Y sobre todo si estamos resentidos, si todavía no hemos sanado algunas heridas, o sobre todo si tenemos a personas con las que tenemos pendientes alrededor. Pendientes es que no hemos resuelto, que no estamos resolviendo. Y con las personas que tenemos a nuestro alrededor es muy interesante no resolver, porque no se resuelve, o sea, se va resolviendo. Es que la gente cambia, o sea, los tiempos cambian. Es decir, hay que hacer actualizaciones a veces con las personas que amamos y tal, y actualización. Mira, aquel que en el 2005 te dijo yo, ya no soy yo. Y tal, he cambiado de opinión. Y ahora opino esto, ¿no? Una actualización. Sobre todo si es necesario y tal, ¿no? Porque una de las cosas que dice Gerardo y que insiste mucho Jorge es que esto no nos lo quedemos en la mente, que lo hagamos. O sea, que la vida nos va a poner la circunstancia para poder hacerlo. Griselda, que no te quepa la menor duda. Y ese día, en vez de decir lo que piensas, harás como lo del mago. ¿Os acordáis lo que es el puesto amarillo? Que el maestro es el que hace lo que no dice, el que no dice lo que hace. Eso. Y con amor, es decir, no con, mira, este se cree que soy, no, eso sería el ego. Hay un refrán que dice, ahí donde fueres, haz lo que vieres. Pues vamos a verlo desde esa perspectiva. Porque hay que tener cuidado porque hay algunos tipos que les dices eso y se van haciendo matching con todo, ¿no? Cuidado, vamos a ver, también es interesante posicionarse, también es interesante participar, pero sí que es verdad que si quieres que te ofrezcan una entrada en un sitio en el que aparece uno de nuevas, entrar con humildad y entrando observando a ver cuáles son los códigos, cuáles son las costumbres y no entrar uno con su ego, tratando de imponer lo suyo. Y tampoco permitirlo. O bien se trate de un hijo, o bien se trate de un marido, de una esposa, un hermano o de San Pedro. Eso también está dentro de la aceptología.
el hecho de que puedas tener la suficiente firmeza, como para no dejarte afectar y no dejarte abrumar y mucho menos drenar. Es muy bonito también. Sobre todo es eso, ¿no? Que se nos van a estar ofreciendo continuamente oportunidades para poderlo practicar. Y que lo interesante es de repente decir, wow, ¿sabes? Ha sucedido algo diferente, qué rico. Y además estoy bien, tú. Y de repente ver que es que funciona, porque si no, le vamos a perder interés tarde o temprano, si no vemos que funcione de verdad. Porque ya ahora habremos visto todo y tal. Y, vale, sí, eso de aceptología, lo de aceptar. Daos cuenta de que también está el ego escuchando y aprendiendo aceptología, aprendiendo leyes universales, más listo que el hambre. Ya ves tú, nuestro amigo. ¿Qué más, Geno? Y Paloma Martín, que comentaba que las fijaciones están relacionadas con el control y que de ahí viene lo difícil que nos resulta a todos dejar de controlar. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia, Débora, a ver si me dices cómo lo haces, que se ha vuelto cero reactiva. Qué rico. Eso se llama amigdalorreducción. Bueno, pues no sé cómo lo conseguí, la verdad. Supongo que pues viniendo ya 5 años a estos cursos, creo, pues sabiendo perfectamente que el resultado final, la violencia trae más violencia, entonces me niego, ¿sabes? Me pueden decir la mundial y yo permanezco impasible, o sea, como si nada pasara, ¿sabes? Y es más, sigo hablando en el mismo tono de voz, asertivo, ¿sabes? ¿Y qué tal te va? ¿Cómo te sientes? Pues nadie me reconoce. Creo que tengo que empezar a pensar en otro nombre porque todo el mundo dice que echa de menos a la antigua Débora. Yo no. ¡Guau! ¿Sabes? De hecho, los bancos sobre todo me decían, joder, los lunes con las broncas nos levantamos todos taquicárdicos y tal, esperando ya a tus WhatsApps, que eran los WhatsApps bomba de Débora y tal, y nos poníamos todos a tope. Y ahora, claro, cuando veo pérdidas y no los pongo a chorrear y tal, pues dicen, ¿pero qué coño ha pasado aquí? Pues nada, chicos, apuntaros ahí a los cursos de aceptología de la Isabel Salama y Acuérdate que es para mejorar relación. Yo me calmé muchísimo, no tengo nada No, que... Débora, era importante porque era una gran drenada, ¿verdad? Lo de la energía vital era brutal, ¿verdad? Era una bomba atómica. Yo ahora me doy cuenta del enorme daño que he hecho por el mundo adelante y ahora me toca recoger velas, pedir perdón a mucha gente, entiendo muchas cosas que me han pasado, por qué me habían pasado, ¿sabes? Fundamentalmente la relación con mi hermano, pues me di cuenta totalmente que él al ser un tipo 5 y yo ser tan intensa y siempre cagándome en la puta, pues claro, el tío echaba pies para que os quiero. Entonces este año, por primera vez en el verano, adopté su eñatipo y me callé. Y el tío estaba encantado y empezó a hablar él. Mira. Y yo alucinando, diciendo, bueno, espera que se han cambiado los roles. El 8 está callado y el 5 está hablando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Era importante que te dieras cuenta de lo de tu hermano, efectivamente, porque si era un 5 y tal, tenías una energía muy atómica para un 5, claro. Eso no quiere decir que tu energía atómica fuera mala, pero para un 5 es muy, vamos a decir, es temerosa. O sea, puede como que no saber por dónde vas a salir, ¿no? Y eso no lo entendías porque tú confiabas en tus buenas intenciones siempre. Y eran ciertas. Yo pensaba que cagándome en la puta el tío se espabilaba, pero no funcionaba, ¿sabes? Se bloqueaba más. Y entonces Te terminabas cagándote en la puta, pero en un primer momento no querías cagarte en la puta, pero yo me acuerdo. Lo que pasa es que siempre terminabas cagándote en la puta, sí. Me alegro mucho. Él me parecía que tenía que darle un sopapo para que espabilara, pero no funciona así el rollo. El rollo es estarse callado, ¿sabes? No asustarlo y entonces va el tipo y se abre solo. Yo tengo un vídeo hablando. O sea, lo grabé, porque dije, esto tengo que grabarlo, que es histórico, tío. Ya no me acuerdo de su tono de voz, tío. Lo que está diciendo Débora es el producto de la magia. Es decir, él cambió no porque tú se lo exigieras, sino porque cambiaste tú. Totalmente. Claro, totalmente. Esa es la magia. Como yo esperase por él, estaba apañada, llegaría antes al geriátrico.
¿sabes? No, es que es verdad y además es muy bonito lo que cuentas porque es un ejemplo fehaciente de lo que estamos hablando. Bueno, y Mira, mi madre está encantada. Mi madre dice que ahora da gusto hablar conmigo, que se puede hablar de todo, ¿sabes? Que no, también, que no teme que abra la puerta de casa, ¿me entiendes? Antes todo el mundo era en plan, claro, ¿sabes? Va a venir la Debbie, oh señor, no puede ser y tal, todos sujetos a las sillas y tal, a ver qué pasa, porque claro, yo es que no podía soportar el silencio de mi hermano, ¿sabes? Entonces, pues imagínate, en la Nochebuena, pues el tipo no hablaba y yo me cagaba en todo, porque decía yo, pero que estamos en un puto tanatorio, ¿qué coño es esto y tal? ¿Sabes? Yo era cojo y callo como los demás y estamos todos en una armonía del cobón. Soy súper aceptada. no te me aburras, Débora, no te me aburras. Mientras tanto al boxeo y tal, ¿sabes? Alguna cuestión y tal, adrenalínica, ¿no? Que no nos salga un cuerno, ¿no? Yo, como yo el otro día en el fútbol y tal, que me descuerné. Hay que sacar por algún lado y tal, ¿no? La rabia que nos crea a muchas personas sensibles como tú, cómo es este mundo. Para este mundo, madre mía, ¿no? Que si opinamos y tal, vamos a decir unas cosas increíbles, ¿no? Entonces, es de repente ver lo perfecto y tal, ¿sabes? Porque está el camino hacia la perfección y el camino hacia la perfección significa la Esta última pareja que tuve, valenciana, ¿sabes? De las medicinas ancestrales, era un súper ochazo, pero ya un ochazo desbravado, ¿sabes? Entonces, claro, me metía cada bocinazo que decía yo, Dios mío, entonces me pude ver en él y decir, oh señor, esto es un horror, tío, ¿sabes? Estoy pitando de aquí. Entonces fue un gran maestro para mí, porque era una persona, ¿sabes?, con una ira brutal, mucho más fuerte que la mía, y me encantó conocerlo porque me vi a mí misma y dije, ahora entiendo muchas cosas, tío, porque la gente no me llamaba, porque todo Dios escapaba cuando yo aparecía y tal, y era incapaz de verlo. Entonces pensaba que los demás pues eran unos hijos de su madre y tal, ¿sabes? Pues no, el problema estaba a mí, ¿sabes? Completamente. Bueno, hay algunas personas que vienen a ponernos un espejo, sí. Pasan por nuestra vida y tiene que ser una relación muy fuerte porque si no, no miramos ese espejo. Ya con él te dio tiempo a mirarlo y efectivamente fueron también muchas cosas buenas, ¿no? Las que hubo ahí, ¿no? Independientemente del caos, ¿no? Me Pero es que alegro mucho por ti, Débora. el hombre o sea, que me insultaba y yo me quedaba viendo para él diciendo, ostras, qué pasada, y tal, ¿sabes? Bueno, Y yo callada, tío. Yo diciendo, impasible, tío, no te voy a responder, tío, no me vas a desequilibrar, no me vas a sacar de mi estado, ¿sabes? Yo he conseguido un estado y ahora no me saca ni Dios de él. O sea, ya que venga quien quiera, ¿sabes? qué Por bien, más Débora. Qué rico lo que nos cuentas, porque sobre todo ha hecho mucho sentido, ¿no? El hecho de que tu hermano haya empezado a hablar cuando tú callaste. Eso es muy bonito, eso que has contado. todo Precioso. tema de y Y luego tu flipas. maestro, ¿no? En vez de otro también que podía haber sido un HDP y tal, ¿sabes? Desde tu otro yo, ¿no? Que de repente se haya Exacto. convertido en tu maestro, pues también requiere un cambio de perspectiva, ¿no? Lo que ha hecho Débora es poner la vida a su favor. ¿De acuerdo? Es decir, por fin ha sido inteligente. Lo que pasa es que tenía que pasar por lo anterior para seguir con lo siguiente. Pero esta vida se aprende por contrastes. O sea, solamente del horror podemos comprender y apreciar el no horror. Y es lo que tú has hecho, y joven, y estupenda, y tal. Pero Sabes lo que que a pasa es veces que yo pienso, uno. la gente que no tiene acceso a esta información lo tiene jodido, Isabel. Porque que se le ocurra a uno un buen día Acuérdate de la amanecer. ley de la correspondencia. Acuérdate de la ley de la correspondencia. Yo cuando Claro que estamos. Sí. Claro. Yo cuando supe esa información también me tranquilicé porque me pasaba como a ti. Es que esto se tiene que publicar en el boletín oficial del Estado, pensaba para mí, ¿no? Y claro, pues estaba violando todas las leyes de la correspondencia con eso, imagínate. Pero en el enneagrama, lo mismo, ¿no? Entendiendo la ley de la correspondencia es que te juro que a columpiarse, chica. La verdad, qué maravilla, qué rico. Bueno, chicos, pues os voy a dejar con vuestras. Creo que este es el tercer miércoles, ¿verdad, Geno?
Creo que sí, pero no estoy segura. A ver qué dicen los Pues compañeros. ya Me lo parece miro que yo y tal para deciros, yo creo que sí, ¿eh? Y vamos a ponerle fin y tal, ¿sabes? El tema de lo que es aceptología en sí misma para entrar en la cabeza, en la mente otra vez, de ideas locas, ideas racionales, errores cognitivos y volver otra vez, dale que te pego. Acordaros que son 40 veces que lo tenemos que hacer y solamente vamos por la primera, ¿eh? Así que vamos a insistir un poco y hacerlo un poquito más, pues yo qué sé, le pondremos algún toque pintoresco para los que ya hayáis visto las ideas irracionales del año pasado, para que nos divirtamos todos. ¿Mm? Isabel, es el segundo, lo está diciendo Marta, es el segundo miércoles Fenomenal, pues entonces nos veremos el miércoles que viene y ya se incorporarán Mario y Jorge. Jorge, lo que pasa es que en México tenéis los que habéis venido desde México un mérito increíble porque estáis como de fiesta hasta el domingo, ¿no? Decía Jorge que estaba de fiesta. Todos los muertos en México es todo un momentum, ¿no? ¿Verdad, Pat? Que te estoy viendo por ahí con tu carita. Mua. ¿Eh? ¿Cómo estás, guapa? Me alegro verte. Bueno, chicos, pues sí, vamos a entonces a descansar ya por hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, qué rico. Os mando un besazo a todos y a cada uno. Hasta el próximo día. Mañana recibéis todo. Adiós.